Ayer se concluyó lo que fue la convención interna del Partido de Liberación Nacional y con esto el punto de lanza del proceso electoral que concluirá en febrero próximo. Pero, ¿cuál ha sido el rol que han jugado las redes sociales en nuestro país en este proceso electoral? En un año completamente atípico en donde la pandemia también nos ha limitado en estos procesos democráticos. Vamos a ampliar un poco sobre esta información y analizar también con Esteban Mora, quien es analista digital. Muy buenos días, Esteban. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenos días, Elki. ¿Cómo le va? Todo bien. Esteban, un poco la observación que usted ha estado haciendo durante todos estos meses en los que ya se ha visualizado un poco los precandidatos de Liberación Nacional que ya ayer concluyeron con este proceso, pero también los precandidatos del Partido Unidad Social Cristiana. Me llamó muchísimo la atención una publicación que usted hizo un día de estos sobre cómo algunas figuras políticas, entre ellas Figueres, bajaba y subía, o más bien bajaba en porcentajes de acuerdo a sus aspiraciones anteriores. Tal vez, ¿cuál ha sido la conducta que usted ha visto, no solamente en el movimiento en redes de los candidatos y precandidatos, sino también de la población en general? Es que si nosotros partimos del hecho de que en las precampañas no hay financiamiento del Estado, o sea, no hay deuda pública, ellos tienen que costear la campaña de su bolsillo, o sea ellos y la gente que lo respalda. Entonces es común que ellos tengan que recurrir a otro tipo de recursos un poco más asequibles para promocionarse. Lo que llamó mucho la atención en el caso de la precampaña de Liberación Nacional es que el nivel de actividad en redes sociales fue muy diferente al que tuvimos 4 años atrás, cuando competían don José María Figueres y don Antonio Álvarez. O sea, si vemos el nivel de ruido acumulado durante el último mes solo, con el único actor que estuvo en ambos escenarios, que fue José María Figueres, el ruido cae casi un 70%. Eso significa que él nunca se vio en la necesidad de entrar a una campaña política, puesto que sus rivales tampoco lo exigieron mucho, lo cual es muy curioso que teniendo todos exactamente acceso al mismo recurso, no utilizaran las redes sociales para explotar su imagen muchísimo más. Se contuvieron demasiado y los niveles de actividad lo que reflejan es una campaña que realmente nunca existió. Es curioso porque lo mismo estamos viendo en otros partidos, sea Unidad Social Cristiana, que estamos a 3 semanas de la convención, y el PAC, que no sabemos si tiene una fecha definida, pero también los niveles de actividad son muy bajos. Es como si de alguna forma u otra no tuvieran absolutamente nada que decir a pesar de las bondades que ofrece el recurso. Es interesante porque usted menciona que pareciera que no tienen nada que decir, pero ¿será que le están apostando a menos inmediatez, menos ruido, que las mismas personas sean de boca a boca quienes promuevan? Porque hemos visto mucho movimiento, y por lo menos yo que soy de San Ramón vi en esta precampaña del Partido de Liberación Nacional mucho movimiento, pero local, para aspiraciones locales que daban fuerza también a la elección nacional. Sin embargo, se está apostando también al movimiento de boca a boca que se hacía hace mucho tiempo. Bueno, ya no hay tanto actividades masivas ni visitas tan formadas tampoco presencialmente, pero usted lo dice muy bien. En las redes sociales tampoco hemos visto campañas muy fuertes de choque, y creo que lo que no les ha favorecido o por lo que también no han querido promoverse demasiado, incluso en redes, es por el tema de la pandemia, porque no quieren ser juzgados. E incluso vi cómo muchos de los precandidatos de Liberación Nacional detuvieron sus campañas o bajaron un poco el nivel de las mismas porque estaba viéndose de forma negativa, más bien por el proceso que se abría, por ejemplo, que requería de presencia de muchas aglomeraciones, y pues la gente como que lo estaba tomando mal. Yo lo veo diferente, Elki. Lo que vimos en la campaña de Liberación Nacional es un efecto, o sea, la campaña en redes es un efecto de lo que sucedió fuera de redes. No fue necesario que, digamos, el candidato más mediático, que en este caso sería José María Figueres, entrara a campaña porque en realidad nunca tuvo competencia. El partido
no ha entendido realmente cuáles son las causas que ocasionaron las derrotas del 2014 y del 2018. Entonces el partido trata de llegar un poco más unido, en teoría. Ok, si quieres llegar unido, no tienes que forzar mucha tensión sobre el partido, y eso se tradujo en que los demás candidatos se quedaran sin ideas. No quisieran atacar a un candidato que era realmente fácil de atacar, como José María Figueres, para no dividir el partido, lo cual, desde mi óptica, al menos dentro de lo que yo entiendo como estrategia, es un error, porque te están limitando. Cuando todos los actores empiezan a trabajar en el mayor de los bienes, o sea, el de sí mismo y el del partido, la campaña tiende a subir y el partido tiende a crecer. Lo que vimos hacia el final fue gente asumiendo el rol de promocionar a un candidato o a otro, ni siquiera por favor a uno, sino en contra de otro candidato, que es lo que sucedió, lo que se vio mucho en la última semana, por ejemplo, en Twitter, a favor de un candidato. Entonces, yo creo que esto, o lo que vimos en el caso de Liberación Nacional, fue un error de los candidatos, fue un error estratégico grave. Es una inversión muy fuerte para estar en campaña y nunca, en realidad, hicieron un esfuerzo porque su voz llegara a la gente. Creyeron que ocupaban más tiempo, abogaron por extender la campaña para bajar, esperando un poco a que bajara la curva de contagios. No se dio, y ya cuando tenían la campaña encima trataron de hacer algo y nunca encontraron un mensaje contundente que los hiciera moverse, bueno, menos digitalmente. Y los niveles de ruido son realmente patéticos, o sea, son campañas que realmente no se están moviendo más allá de un público base porque no encuentran la forma de superar las barreras de las mismas redes para darse a conocer, ni siquiera con recursos económicos, o sea, pautando, ni siquiera con un mensaje que realmente sea atractivo. Entonces, lo que estamos viendo, si por la víspera se saca el día, va a ser una batalla en la que van a tener que invertir muchísimo dinero para darse a entender, darse a escuchar, porque no terminan de entender cómo funciona un medio como una red social. Podríamos decir que el mismo rumbo llevan el Partido Unidad Social Cristiana y el PAC, ahora que usted mencionaba que tampoco están generando muchísimo ruido. Completamente. De hecho, los niveles de ruido son muy bajos para haber tanto en riesgo. O sea, en el caso del Partido Unidad Social Cristiana, cada uno de los tres candidatos tuvo que desembolsar casi 40 millones de colones. En el caso de Liberación Nacional eran 29 millones de colones. Es una inversión muy fuerte como para correr el riesgo de no hacer absolutamente nada en pro de una campaña, o por lo menos no tratar de dar un mensaje que se extienda. Y eso es lo que no estamos viendo. Los candidatos no están creciendo. De hecho, por ejemplo, un candidato como Pedro Muñoz en una red como Facebook, durante el último mes no había crecido ni 100 seguidores. O sea, un candidato en campaña desde una curul que ha estado, no en campaña reciente, sino haciendo campaña por más de 2 años, no puede tener esos niveles de ruido. O sea, necesita muchísima más actividad. Pero ahí es donde entonces entramos en una disonancia entre lo que dice el candidato y el electorado. Y lo que hemos estado viendo es que son como dos bloques que están chocando, y el político o el candidato no entiende cómo hablar al electorado. Entonces se crea una disonancia donde el electorado tiene que asumir una vez más el rol por su cuenta y tratar de ver cómo descifra por quién votar. Esteban Mora, analista digital, ¿cuál ha sido la conducta del electorado, que también ha sido muy importante, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales, y qué decir de la anterior? Recordemos que en la segunda ronda, cuando había que elegir entre Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, en redes sociales el choque fue muy fuerte. No se ha visto eso incluso en la Convención de Liberación, no se ha visto con los otros partidos políticos. ¿Cuál ha sido el movimiento y la conducta de los costarricenses? Básicamente ha sido quedarse la expectativa esperando que algo interesante suceda. Lo que vimos en 2018 no es otra cosa más que los efectos de una campaña completamente accidentada y sin estrategia alguna. De hecho, mi opinión personal es que desde ya varias décadas todas las campañas se vienen ganando por accidente y no por diseño. O sea, cuando uno empieza a ver todas las variables que pueden afectar una campaña, uno dice es difícil de controlar, y entre más se mueve de este lado, entre más recientes son,
más variables hay. O sea, está la parte de la digitalización, el electorado cada vez se distancia más de los intereses de los partidos. De hecho, todos los partidos se están encogiendo, todos son minorías. Incluso Liberación Nacional, que es el partido más grande del país, no deja de ser una minoría que, a menos medida, cada día se encoge más. O sea, nosotros tenemos estudios donde se encoge en cuestión de 30 días casi un 30% en intención de voto. Entonces hay una disonancia y la gente, ante la necesidad de votar, tiene que recurrir a otro tipo de estrategias, y eso fue lo que vimos en 2018. Los dos candidatos que al final de cuentas pasan a segunda ronda, Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, ya no tenían una estrategia. Era como si la marea los fuera llevando, y al final la gente tuvo que tomar el control de la situación y mover a los electores en una dirección u otra. Esa presión hizo que los candidatos tuvieran que reaccionar llamémoslo como con un parche en la estrategia, pero en realidad todas las cosas están saliendo por accidente, no están saliendo por diseño. La gente, o sea, en este caso, todos los precandidatos no encuentran la forma de hablarle al electorado, y eso es sumamente grave porque abre espacio para que cualquier accidente vuelva a suceder. Y de hecho creo que hay algunos candidatos que están apostándole justamente a que ese accidente suceda. Y si lo vemos por las estrategias, creo que hay algunos completamente concentrados en que tienen que llegar de segundo lugar a la segunda ronda y ver que ahí cómo ganan. O sea, absolutamente todos están partiendo de que son candidatos por descarte, y eso se refleja en las estrategias. Nadie está haciendo estrategias que enamore a la gente, y eso es un problema muy grande porque están dependiendo de otros factores para que la decisión se tome. De ser así, entonces los costarricenses tendremos que buscar no solamente lo que se publica en redes sociales, sino también los planes de trabajo y las propuestas de forma independiente para Peor poder tomar la elección. Pero creo que sería peor. Ese escenario que planteas vos creo que sería muy, muy bonito. Creo que nosotros vamos a tener que hacer la campaña de ellos una vez más. Ya cuando uno mide en redes sociales lo que sucedió en 2018, la historia cambia completamente. Sí, Fabricio Alvarado nunca tuvo una campaña, él no tenía planeado llegar a donde llegó, simplemente él asumió una posición dado llamémoslo así, el meteorito que le pega a la elección con el resultado de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y alguna gente cree que Carlos Alvarado es el antagónico de Fabricio. Y no, si nosotros vemos lo que sucede en digital, Carlos había empezado a moverse antes, cuando se da la noticia de que él no va a estar dentro de los debates de los canales más importantes. Entonces la gente dijo, muy típico del costarricense, pobrecito, se lo echaron al hombro y empezaron a construir la campaña. Eso va a suceder de nuevo, porque los candidatos no están entendiendo cómo tienen que hablar el electorado. Hay un desfase posiblemente de 20, 30 años en el discurso, y ha sido muy visible justamente en la pre-campaña de Liberación Nacional, donde Rolando Araya evocaba a Luis Alberto Monge. Estamos haciendo referencias de la campaña de 1982, 39 años atrás. Entonces significa que hay un desfase, que la gente está votando simplemente por, digamos, reconocimiento de marca, no por intención de voto. Perfecto, Esteban. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Un placer, Elki. Muchas gracias por la invitación. Costa Rica y sus funcionarios de salud se lucieron este fin de semana con extensas jornadas de vacunación en todo el territorio